Entonces, la meta internacional de seguridad del paciente número 2, dentro del modelo único de evaluación de la calidad, y lo que mencionaba hace un momento, solo quiero concluir con esto, yo sugeriría que no hiciéramos referencia, yo hubiera considerado, porque tal vez referencia sí, pero no como si fuera un capítulo o un apartado, porque realmente no estamos hablando de las acciones esenciales. Eso es importante. Entonces, lo adecuado es referirnos a ellos, sí, es un apartado, es un bloque de acciones básicas de seguridad del paciente. Yo estoy más con el enfoque de hacer referencia a estos como las metas internacionales de seguridad del paciente del modelo único de evaluación de la calidad. Y referirme al otro documento como las acciones esenciales de seguridad del paciente, que finalmente están vinculadas con el modelo, vinculadas, pero no es el mismo. ¿Qué nos dice esta meta 2? Nos habla de mejorar la comunicación efectiva. Cuando habla de mejorar, prácticamente tenemos que enfocarnos a un punto importante: reducir la probabilidad de errores. Ahora, cuando revisamos los errores dentro de las organizaciones de salud, tienen un punto muy claro dentro de los tres primeros causantes de lo que son los eventos adversos en Centinela. Han sido lo que es la parte de medicación, la parte de infecciones, por la parte de comunicación. Y la comunicación tiene dos líneas. Por ejemplo, comunicación tiene dos puntos que debemos de trabajar, ¿no? Uno, que hace referencia a la meta 2, y el otro que vamos a encontrar en MSI, ¿no? Y que también se va a encontrar, pero en la acción esencial de seguridad del paciente 2, que son dos rutas diferentes, son dos caminos diferentes, es la primera, la comunicación, que es relacionada a la parte clínica, a la de registro crítico, digamos, a las indicaciones, que es la que vamos a revisar en este momento, resultados críticos, fuera de parámetro, en fin. Y el MSI y la acción esencial 2, dentro de comunicación, que es la segunda división, es dentro de los profesionales de salud. Entonces, cuando hay y cabe mencionar otro punto, dentro de esta parte, por ejemplo, dentro de esta, si hacemos un rubro dentro de la primera línea, estaremos hablando también dentro de la entrega de pacientes. ¿Qué significa? Que el primer rubro tiene relación directa con la atención en ese momento del paciente. Y la segunda, de lo que sucede en la atención, incluyendo al paciente y sus resultados. Entonces, son dos grandes bloques en comunicación. El primero, la comunicación cuando estamos viviendo el momento de la atención. Y el segundo, la comunicación que tenemos con base en toda la información que se está generando. Entonces, esos son los dos puntos que hay que trabajar. Pero bueno, en la meta 2 nos hace hincapié a la parte de las indicaciones, a la parte de los resultados de estudio. Esto lo hemos venido revisando en anteriores modelos o en versiones anteriores, donde ahora también señala la parte de la dieta, que no era uno que se consideraba dentro de muy claro, sino que en los resultados de estudio se manejaba mucho el laboratorio y el tema de radiología e imagen, como parte de los resultados de estudio que pudieran ser críticos, que sea importante comunicarlos antes de entregar un informe, ¿ok? Y las indicaciones médicas con relación a médicos, inclusive tratantes o responsables del paciente que no se encontraran de manera presencial y que sean una comunicación a distancia. Otro rubro que voy a comentarles que se vuelve muy interesante es que en los sistemas de gestión de calidad, ahora con la nueva norma de certificación de sistemas de gestión de calidad en salud, que es la ISO 7101, hace referencia a todo este tema de comunicación, ¿no?, digital, incluyendo tecnologías emergentes. ¿Esto qué significa? ¿Por qué lo menciono aquí? Porque ya muchas de estas indicaciones se dan por WhatsApp. Y eso no lo están mencionando en el modelo, ¿no?, como tal, en este rubro. Entonces, las indicaciones muchas veces las mandan por mensaje. Entonces, está regulado esta parte. ¿Cómo lo vamos a vincular? ¿Qué políticas vamos a establecer para garantizar que realmente es correcto? ¿Cuántos de los pacientes, cuántos de los médicos están utilizando las indicaciones? Aquí está, tengo una foto, aquí está la foto. ¿Cuál es el medicamento que se toma? Ah, le tomé foto. Esto es muy importante, ¿eh? Yo, por ejemplo, con los hospitales estoy trabajando, estoy considerando ya toda esta regulación, porque lo que necesitamos saber no es leer el MUE y como oración estarlo agregando
a los manuales y a todas las capacitaciones. Realmente, ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos es realmente mejorar la calidad de la atención que recibe una persona en el servicio de atención médica, que es nuestro paciente. Entonces, si lo hago por certificarme o por cumplir, entonces mi implementación se está desviando hacia un rubro requisito, cumplimiento, obligación. Y lo que debemos de trabajar es que estos requisitos dentro del MUE deben ser una conducta de cultura para que nuestro servicio sea identificado con estos niveles de calidad y con estos niveles de seguridad. Entonces, si quiero lo segundo, tengo que aterrizar y decir, a ver, Luis, despierta, estamos en una realidad donde ahorita estamos a nada de que este año, el siguiente año máximo, vamos a tener la interacción con inteligencia artificial aplicada ya dentro de la atención médica de manera mucho más estandarizada en las organizaciones de salud. Entonces, ¿por qué? Porque ya están aterrizando, ya están entrando, pero de eso no se está hablando en los modelos. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver cómo esta tecnología que se está incorporando tiene relación directa con el objetivo y con el propósito que estoy trabajando las metas. Entonces, yo tendría que decir que si estamos metiendo el tema de WhatsApp, si vamos a meter después un tema de inteligencia artificial para la interpretación, la lectura de resultados, entonces yo tendré que tener tiene que tener una alerta que me va a mandar el resultado, la inteligencia artificial, hacia mi sistema o hacia mi expediente clínico para señalarme que hay un parámetro fuera de referencia. Y ya no será la comunicación, tal vez serán alertas electrónicas, alertas digitales. Entonces, hay que considerar que la implementación la vamos a ir, no diría solo mejorando, va a evolucionar conforme a los cambios que se vayan presentando en la atención a nivel nacional y a nivel global. O sea, si ya empiezan a entrar nuevos equipos, nueva tecnología, tenemos que decir, a ver, esta tecnología, ¿cómo va a impactar a la atención de mi paciente? ¿Okay? Pero bueno, mientras llega eso, enfoquémonos al tema de la meta 2. Los 4 pasos son escuchar, escribir, leer y confirmar. Esta parte está muy clara con el tema del receptor, eso es lo que ya teníamos muy claro. Entonces, escucho la indicación, la escribo, luego la leo para que la persona que me dio la indicación me la confirme. Esto hay que hacerlo, esto sí es muy importante porque en su gran mayoría, que esto ha pasado todo el tiempo, ¿no? Pero a lo mejor si hay alguna situación con relación a que cómo le voy a llamar al médico, va a creer que no le entendí, pues no importa, o sea, porque ya no digamos pereza, digamos, a lo mejor que me da pena y que, ¿cómo le voy a decir al médico? Tenemos que pensar que estamos frente a una vida, frente a una atención a un paciente. Yo tengo que asegurarme de la indicación. Lo que yo hablo con las organizaciones es que tú que estás recibiendo la indicación tienes que asegurarte, no al 90, al 100% de lo que estás escuchando. A medida que eso lo hagas de manera consciente, vas a reducir esa probabilidad de error en el daño que pudiera suceder si la indicación la entiendo mal y al entenderla mal, la ejecutan mal, sea yo o sea un profesional de la salud adicional. Entonces, muy importante la confirmación, ¿no? Inclusive cuando estamos escuchando, vamos a hablar de la realidad, esto es lo que marca la teoría del modelo. Escucho, muy bien, sí, ok. Escribo, ¿no? Porque lo estoy escribiendo de manera simultánea. Cuando termino de escribir, es cuando lo leo. Ahora, ¿qué puede suceder cuando estoy escuchando? Hacer pausas. O sea, esa es la realidad. Yo les comparto cómo debería ser lo adecuado en una realidad y no en una lectura. ¿Por qué? Porque cuando me están indicando si es un estudio, en ese momento confirmo el estudio y luego lo anotaría. Pero bueno, es una dinámica. ¿Por qué? Porque estoy haciendo, ok, estudio un ataque y empiezo a especificar. Muy bien, ¿es la ataque así? Perfecto, ya confirmé y está el texto. Un estudio, una biometría hemática de tantos elementos, necesito este estudio, necesito que cualquier cosa, perfecto. Me dijo, ¿en qué presentación? ¿En qué? Perfecto, confirmo. Entonces, ¿son dos de química? Perfecto. Entonces, lo que yo les digo es que en esa comunicación tienes que garantizar que se comprende todo. Lo adecuado para no cometer errores es cuando hay bloques de diferentes indicaciones. Pero si solo fuera una, bueno, pues ahí lo que puede ser es marcar justo esa indicación. Listo. Pero bueno, el segundo punto es en los procedimientos quirúrgicos, situaciones de urgencia. Yo aquí le llamaría, el primer punto es en indicaciones médicas, resultados de estudio y dietas. En el segundo hablaríamos de aquellos momentos en los que no voy a tener un formato, en los que no voy a tener una bitácora, en donde no necesito hacer los registros al menos en cuando estoy recibiendo la indicación, porque son en el momento. Y en el momento son dos. El primero es en los procedimientos quirúrgicos y el segundo es en las situaciones de urgencia. Ahí solo hay 3 pasos. Escucho,
le repito y me confirma. Escucho, repito y confirmo. Entonces, me confirma. Entonces yo ya ahí puedo decir, perfecto. Después de la situación, sí sería importante registrarlo en el expediente clínico. Totalmente. En los dos casos, una de las grandes oportunidades es que no se pasa el expediente clínico. Muchos se quedan en los formatos. Ahora, yo juntaría estos dos que tienen aquí ustedes. ¿Por qué? Porque primero, antes de implementar esto, yo puse los números conforme lo va presentando el MUEC. Yo te comparto cómo puedes implementarlo. Primero, asegurarme de tener un registro estandarizado. ¿Esto qué significa? Que no puedo tener un formato y una bitácora. O es bitácora o van a ser formatos. ¿Ok? Ahora, después de esto, tengo que revisar que esto se va a integrar al expediente clínico. En los dos casos, cualquiera de los dos casos. Y me refiero a dos casos en cuanto a lo verbal y en cuanto a lo que está registrado en el formato o en la bitácora. Habrá bitácoras en los servicios que van a recibir. Yo tengo que establecer un listado primero de las áreas y departamentos y servicios como primer paso que van a poder recibir estas indicaciones. O sea, si yo digo, oye, por ejemplo, me decían, oye, ¿por qué no hay una bitácora de Meta 2 en la cocina? Es que cuando le dan la indicación de la dieta. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver realmente en qué áreas es donde vamos a poder nosotros autorizar y que sea funcional el que tengan bitácoras para registro. Por ejemplo, dicen, oye, en urgencias, pero es que aquí el paciente está en el momento, sí, pero puede haber algún caso en el que el paciente que estamos atendiendo, que está en urgencias, tiene su médico tratante que ha estado con nosotros y que puede enviar una indicación adicional a la que se maneja en urgencias. Entonces, es probable que tengan bitácora, entonces tú dices, bueno, en urgencias sí, en hospitalización sí, en laboratorio sí, ¿por qué? La indicación o no. Entonces, muchas veces decir, tenemos una en rayos X, preguntemos, ¿realmente ahí dónde tiene que haber? Donde registren indicaciones. Si rayos X va a dar la indicación, quien debería tener la libreta de comunicación efectiva es el servicio donde está el paciente. Y de ahí te das cuenta que no deberías tener en rayos X, deberías tener en urgencias, porque es donde tienes al paciente. Donde tengo al paciente es donde deben de estar las bitácoras. Yo sí les digo muy fácil, muy sencillo. ¿Por qué? Porque pronto, todo donde pasa el paciente, pues puede ser en todas las áreas. Entonces, realmente, por ejemplo, para confirmar, ahora, hay que revisar dentro de la operación, puede haber los casos excepcionales, como el caso de por ejemplo, del caso de cocina con las dietas. Entonces, también ahí podemos decir, ¿sabes qué? Aquí sí va a aplicar, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos primero? Definan las áreas donde va a haber comunicación efectiva de acuerdo a la meta internacional, ¿ok? Segundo, vamos a establecer un formato estandarizado, bitácora o formato. Dentro de este segundo punto, que es hacer este documento, es, como les menciono aquí, definir los lugares donde va a aplicar, pero el contenido, ¿qué debe de tener? Yo les sugiero que pongan el contenido mínimo. Nos pueden surgir tantas ideas, vamos a sentirnos tan motivados que vamos a crear información, pero tenemos que ser muy claros. ¿Qué necesito? Tal vez necesito tener controles, entonces si ya dice que aquí es una de urgencias, vamos a poner una más clara. Si fuera una bitácora, de entrada la bitácora debe ser igual. A veces me recuerdo que organizaciones ya no tenían la bitácora porque ya no compraban el tamaño no sé, era un formato italiano, o era grande, o era un bloque tipo contable, en fin. Y después ya no había, ya no compraban, entonces ya no sabían en dónde hacerlo, cómo hacerlo. Y muchos de estos formatos ustedes recordarán, para la práctica, en mi opinión, mi sugerencia debería ser un formato y una bitácora. Ahora, el tema de la bitácora sí facilita por el tema de que no, es más difícil que se pierda y el formato es más fácil que se pierda. Lo más práctico sería un formato. ¿Por qué? Porque lo llevas controlado. Ahora, ¿por qué la bitácora no considero o sigue siendo un tema, digamos, que hay que garantizar? Es porque en la bitácora, salvo que la mandes a hacer y diseñar, necesitas que el contenido lo pasas a mano. Entonces tenemos al personal escribiendo a mano y con reglas haciendo esto. En el formato, tú nada más imprimes. Entonces yo les digo, impriman formatos y engargólenlo y pongan el servicio. Y háganlo por bloque de semestre.
o por bloque de, si crees que te va a durar mucho, pues hazlo anual. Si se te acaba, generas otro, le pones el mismo año, 2024, diagonal 2. Pero ¿qué sugiero? Que teniendo en cuenta el historial de indicaciones de los años pasados, podamos entender más o menos cuántos formatos podemos tener ahí. O definitivamente irnos a un corte muy rápido, 100 formatos en cada engargolado por cada servicio. Se acabó. Yo les doy sugerencias, ustedes pueden hacerlo como mejor favorezca. Lo único que se tiene que considerar es que sea un formato estandarizado. Sea bitácora y el personal lo esté llenando a mano, hay que asegurar, porque ahí también hay errores. A veces, ya se me fue, ponen corrector o dicen, me faltó el espacio del nombre del paciente. Entonces tienes que bajar otra hoja, marcarla. Siempre recuerden que entre más opciones le damos a que lo haga una persona, la probabilidad de error se incrementa. Cuando utilizamos tecnología se reduce un poco. ¿Por qué? Porque si ya tengo un formato estandarizado, no es la misma probabilidad de error imprimirlo que volverlo a escribir. ¿Ok? Yo les comparto mi experiencia. Ustedes pueden definirlo como mejor les favorezca. Pero ahora, el contenido. Piensen de manera práctica. Si me están hablando de indicaciones, me están hablando de resultados, tengo que asegurarme de algo importante. Dentro de este contenido, voy a ver si puedo anotar acá. Vamos a... Sí, vamos a anotarlo aquí. Bueno, y luego iba a comentar del tema del indicador, pero te lo menciono. Pero vámonos para hacer las notas acá. ¿Qué debe de tener? El contenido debe tener, primero tenemos que considerar variables, las puedes ordenar como tú consideres. ¿Yo qué hago? Mi primer paso cuando voy a desarrollar un formato, un documento, primero redacto todos los componentes. Entonces el primer paso es redactar, que en realidad es identificar todos los componentes. Cuando tienes todos los componentes, tú puedes decir, ok, necesito el nombre del paciente, necesito su fecha de nacimiento, necesito conocer el médico que está dando la indicación. ¿Quién es el médico? Ahora, si no conozco más que el nombre del médico, tendría que ver si es, a lo mejor considerar si vincular con la especialidad o vincular o una variable adicional del médico. Y después de esto, ¿qué más necesito? Pues un espacio que sería ¿de qué? El qué, ¿no? Sería, pues, podemos hablar de la indicación médica, de la dieta, en fin. Y luego podemos considerar variables específicas de la indicación, que sería después. Las variables específicas serían, si es una indicación farmacológica, que me dé el nombre correcto del medicamento no en el nombre comercial, sino en la sustancia activa, para ver esas situaciones. Segunda, en qué tipo si va a ser, aparte que vas a administrar, pues en la administración es la dosis y la vía, pero hay que ver entonces la presentación, cuáles van a ser estas variables. Y con eso yo empiezo a tomar todas las variables específicas. Si es en el tema de un estudio, yo no puedo poner, salió alto en qué, o el parámetro fue de tanto, no, tengo que establecerlo claramente. Algo importante que puede ser es el día, la hora. ¿Por qué? Por el tema de considerar en qué momento se está indicando, cada cuándo. Entonces, hacemos todo el listado y una vez que tenemos identificado en el paso 1 todos los componentes, ahora sí, en el paso 2 es ordenar. Y en la parte de ordenar es cuando tú estableces el formato. Una vez que establece el formato, ya tiene todos los componentes que tú necesitas. Igual, pues el espacio donde firmen, pongan el nombre, qué personal fue el que registró la indicación. Todas esas variables que ustedes seguramente tienen un formato en casa me refiero a sus hospitales, pues bueno, pues lo podemos tomar como referencia para poder tenerlo, ¿no? Ahora, si ustedes ya tienen el formato estandarizado, mira, aquí ya lo estaba mencionando, yo lo había notado, el primer paso es en qué áreas, servicios y situaciones voy a necesitar aplicar la comunicación efectiva. Situaciones me refiero cuando sean también uno a uno, o sea, por ejemplo, lo que vimos en urgencias, en quirófano, ¿sí? Definir el formato estandarizado. Y el formato no lo integras al expediente. En el expediente, el médico, quien dio la indicación, tiene que redactar y firmar. Eso es lo que tiene que hacer. Ahora, tercero, vamos a hacer una guía. La guía, ¿cómo va a ser? La guía sí es interesante porque es como un instructivo donde yo voy a hacer mención de dos variables. La primera, la escrita, lo que yo anoto en la bitácora, y la segunda, la verbal. En la escrita,
yo tengo que establecer como guías, como políticas, cuál es la información completa que tengo que solicitar para poder hacer el registro. Si es una indicación médica, tengo que asegurarme de toda la información completa. Ahí puedes reforzar con muchas políticas, bueno, no con muchas, sino con varias políticas, que quede muy claro cuando alguien reciba. Aquí sí puedes trabajar en simuladores. Un simulador sería hacer una llamada, que el personal la tome y empezar a hacer esta dinámica para que la gente lo pueda practicar, lo registre y luego, bueno, yo les sugeriría que tengan una bitácora demo, una bitácora de pruebas, de estudio. Yo lo dejaría como evidencia, yo lo puedo presentar tanto para una certificación ISO como para una certificación de MUEC. Esta bitácora que es de pruebas, eso significa, yo voy a llamar ahorita, te voy a dejar una bitácora de prueba y voy a llamar al área por ejemplo, inclusive, bueno, no sé, vamos a pensar de hospital, ¿no? De plan de hospital piso 2. Y luego, ahí, hacer la dinámica, registrarlo, luego yo como calidad firmarlo, o puede ser alguien más, firmarlo como confirmación. Ah, bueno, hice tantas pruebas, eso puede ser un indicador de proceso, porque estoy haciendo un simulador real en tiempo, en el momento, no estoy revisando el posterior, y ahí sí podría identificar el porcentaje de apego con relación a la barrera de la meta 2. Eso como parte del indicador. La 4 es la capacitación, o sea, y eso viene igual como lo comenté ahorita. Puedes tenerlos en capacitación y yo por ejemplo, en lo particular, esta meta 2, yo sugiero que la capacitación sea en sitio. ¿Por qué? Porque haciéndolo en sitio es mucho más práctico. ¿Cuál es el objetivo de la capacitación? Que un profesional comprenda, adquiera un conocimiento y comprenda lo que debe de hacer o cómo lo debe de hacer. ¿Qué mejor forma de garantizar que haciendo la práctica del simulador? Yo le puedo comentar, mira, vamos a hacer esto, escuchar, escribirle y confirmar. Yo si estoy capacitando, yo tengo dos líneas de capacitación. Una, voy a hacer que hagan el simulador, cómo es escuchar, escribirle y confirmar. Y la segunda, yo que estoy capacitando en esa bitácora demo, en esa bitácora simulador, yo voy a redactar cómo se debe de hacer. Así es como se aprende, mostrando el ejemplo, no capacitando en un aula y diciendo, meta número 2. Yo hubiera terminado, estaría terminando la meta 6 ahorita, si estuviera dando una sesión estándar, una sesión cualquiera. Y lo que tenemos que hacer es que a mí lo que me importa es que esto que estoy trabajando por transmitir, lo puedan aplicar. Uno, primero para sus hospitales y segundo para cumplir con el MUEC. ¿Por qué? Porque el MUEC, llegue o no llegue, mañana se llame de otra manera, ya no se llame modelo único, ahora se llame, por ejemplo, en Colombia se llama sistema único, ¿no? De habilitación. Pues si mañana cambia, lo que no va a cambiar es mi cultura de calidad y seguridad del paciente en mi organización. Eso es también algo importante. Entonces, enfoquémonos en hacer muy bien esto por los pacientes y luego, por añadidura, de manera natural, van a llegar esas certificaciones. Entonces, la capacitación tiene que ser solo a las áreas donde van a tener una libreta, donde van a tener un formato o una bitácora o una libreta, lo que ustedes definan, pero tiene que estar establecido en el documento de las metas. Acuérdense que yo les dije que tienen que tener dos. Uno, lo que yo voy a presentar para los evaluadores del MUEC. Ahí es donde yo sí debo de señalar en la meta 2 que voy a utilizar un formato, un estos. ¿Cuál es la otra, Luis? Pues la segunda es cuando yo esté hablando, yo estoy en urgencias y diga, bueno, cuando se reciba indicación del interconsultante o indicaciones de su médico tratante que está en camino, bla, bla, entonces yo debo de utilizar el formato XYZK en el cual debo registrar esto, esto y esto. Este está en mi proceso y este está para el MUEC. Así es como lo vamos a hacer, ¿no? Así es como yo les sugiero, porque la intención no es nada más ponernos a leer los estándares, sino realmente cómo lo voy a implementar. Pero si lo explicamos como lo estamos hablando y así lo vamos a desarrollar, paso 1, 2, cláusula, por ejemplo, estándar 1, 2, 3, 4, 5, así no les va a funcionar, ¿no? Y por último, los indicadores. ¿Qué indicadores vamos a presentar en el COCACEP? Lo adecuado es que se presente en el COCACEP, que es el Comité de Calidad y Seguridad del Paciente, y aquí dice al menos un indicador. Yo sugiero que tengas dos indicadores, uno de proceso y uno de resultado. Por ejemplo, yo me iría a el área donde es más frecuente que tengas indicaciones y yo ahí haría un simulador donde yo pueda medir el indicador del porcentaje de apego, ¿no?
en este caso, a la comunicación efectiva como método, como 4 pasos, y voy a ver contra esas muestras que tomé el porcentaje de apego a la comunicación efectiva correcta en hospitalización, ¿no? Yo lo haría de esa manera. Otro indicador, que pueden ser varios, yo lo estoy compartiendo algunos. Otro indicador puede ser, por ejemplo, el de comunicación efectiva, hablando de un indicador de resultado, sí me iría a revisar todos los formatos o todas las bitácoras, tomarlos en un periodo de 2 o 3 meses, tomar la relación, y yo haría 2 cosas, yo evaluaría 2 partes. La primera, si la bitácora o el formato está completo y correcto. Y la segunda, si esto está en el expediente clínico. Ese indicador es oro, oro. ¿Por qué? Porque realmente no lo estoy haciendo para cumplir. Si estoy demostrando en el Comité de Calidad y Seguridad del Paciente que no estamos dejando evidencia de esas indicaciones. En un tema legal puede haber situaciones, pero lo más importante es que no hay forma de seguir con la continuidad de la atención, ¿no? Bueno, yo les comparto este diagrama que hice, revisando la presentación, dije, bueno, ¿cómo lo podemos explicar de manera sencilla? El primero, lo que mencionamos, es el listado de áreas. Aquí puede ser urgencia, hospital por piso, terapia intensiva, laboratorio clínico, radiología, en fin, dependiendo de los servicios donde voy a tener esta comunicación. Formato bitácora, definirlo, establecerlo como comunicación efectiva, hacer el instructivo de capacitación para registro, la implementación, que es a través de simuladores, y medirlo. Y bueno, pues tiene tanto el paso 1 como el 2, ¿no? Y una vez que tengo los indicadores, tengo que pensar en la mejora para hacer ajustes en las metas internacionales de seguridad del paciente. En este caso, la número 2, ¿qué información no está aquí que menciona la acción esencial de seguridad del paciente? Por ejemplo, aquí no se habla del SBAR. El SBAR lo vamos a ver en ACC, cuando entremos a ACC, y ahí vamos a decir, mira, en ACC está vinculado el SBAR, ¿no? Con la acción esencial sobre el paciente número 2. Pero eso lo vamos a hacer al cierre, al final, para poder ver la comparativa.